Ministerio de Salud fueron a fumigar porque los monos estaban muriendo de fiebre amarilla, creo. Y entonces él le preguntó a un ingeniero que iba en el equipo de trabajo que quién era toda esa tierra, y le dijo que no era de nadie, que era del Estado. Y entonces le instruyó cómo hacer la denuncia legal de ese terreno. Entonces mi padre llegó a ser la única persona con escritura pública dentro del parque Braulio Carrillo. Lo expropiaron, pero una vez al año o dos íbamos a la montaña y salíamos oscuros de la casa y como ahí llovía todo el tiempo, desde que nos bajábamos donde nos dejaba un carro doble tracción, teníamos que caminar todo el día porque llegábamos apenas aclarando el día y llegábamos a donde estaba un rancho que había hecho mi padre a las 5 de la tarde, 5 y pico, ya estaba oscureciendo, mojados totalmente desde la coronilla hasta la planta de los pies, con hambre, con frío, pero aquello era algo tan hermoso, porque pasaban varias quebradas al lado del rancho, entonces íbamos a pescar y comíamos de ahí. Eran caminatas interminables donde los que iban adultos contaban y contaban y contaban historias y eran aventuras impresionantes. Eso lo tengo muy grabado en mi corazón y creo que es algo importante para los padres de familia hoy. Sí. El tiempo que pasamos con nuestros hijos tiene más valor que cualquier cosa que podamos comprarles. El tiempo es muy importante. Qué lindo, qué lindo. Sí, no me puedo imaginar cómo sería ir al río de Virilla a bañarse. Es que hace muchos años de eso. No... Sí, mucho. Sí, no sé cómo está ahora. ¿Qué? Es chivísima, es chivísima. Qué historias más lindas. Vieras que quería preguntarles también, y es muy chiva que los dos hayan comenzado como por el mismo lado, ¿verdad? Porque la siguiente pregunta es, para don Carlos, sería, ¿cuál es alguno de los recuerdos más lindos que usted tiene de don Marvin? Estuve pensando en esto y lo que voy a decir, creo que Marvin ni siquiera se lo imagina. Pero yo tendría 6 años cuando Marvin nació. Aunque él parece más viejo que yo soy más viejo. Y entre Marvin y yo había otro hermano que ya está en la presencia del Señor, el doctor Víctor Hugo Chacón. Y yo recuerdo que Víctor Hugo tendría 4 años, yo tendría 6 años. Y mi papá dijo que teníamos que quedarnos en la casa, todos los hijos, porque iba a ir a traer a mi mamá al hospital, recién dada a luz, en autobús. Pero el autobús más cerca pasaba por la calle principal de Guadalupe. O sea que había que caminar de donde nosotros vivíamos, tal vez unos 4 kilómetros o algo así. Y yo cogí de la mano a mi hermano Víctor Hugo, de 4 años, y los dos, 6 y 4 años, y nos fuimos caminando a toparlos a ellos, pero eso era una aventura porque no sabíamos por cuál calle iban a venir. Pero cuando íbamos llegando ya cerca, tal vez a 200, 300 metros de la calle principal de Guadalupe, vimos donde venía mi mamá y mi papá y traían a Marvin en brazos. Y es una imagen que la recuerdo como si fuera ayer. Qué lindo, qué lindo. Qué lindo. Sí, ¿qué me iba a recordar yo de eso? Sí, es que yo no había, hasta que Mike me preguntó eso, yo no tenía
claro que compartir, pero esa imagen me vino, pero tan fresca como si hubiera sido ayer. Qué Qué chido. bonito. Ok, muchas gracias. Qué lindo, qué lindo. Sí, de fijo no se acordaba. Em, y usted, Marvin, ¿cuál sería entonces un recuerdo o uno de los recuerdos más lindos que tenga con don Carlos? Pues puede ser un recuerdo de agradecimiento. Eh, yo me casé joven, a los 21. A los 22 años ya había nacido mi hija Gloriana un 7 de mayo y 7 de mayo del 80. Y, y recuerdo que era un mayo parecido a este en cuestión de lluvias. Y a la hora de la visita, el primero que llegó bajo aquel aguacero al hospital fue Carlos, con un ramo de rosas, con un ramo de flores para Ginette. Y Oh, eso es algo que guardo en mi corazón de Ya agradecimiento. yo no recuerdo eso, no lo Sí, recuerdo. tengo súper presente eso. Bajo un aguacero como estos que acaban de pasar. Pero él estuvo ahí de primero. Eso qué es. chido. Ya me van a sacar las lágrimas a mí también ya. Qué chido. Vieras que quería también, estaba pensando, ¿verdad?, acerca de qué preguntarles. Y creo que ambos en diferentes momentos de su vida han tenido, o por lo menos lo que, ¿verdad?, lo que yo conozco de estos años que he estado cerca de ustedes, han tenido que tomar situaciones difíciles en la vida. Eh, me, me han contado algunas o me he dado cuenta de algunas, pero quisiera tal vez que cada uno me dijera, tal vez podemos empezar por don Marmi esta vez. ¿Cuál ha sido una de las decisiones más difíciles que ha tenido que tomar en su vida? Wow. Eh, después de una enfermedad de cáncer muy terrible que tuve, realmente un cáncer terminal, eh, Dios me dio la oportunidad de cumplir un sueño y fue estudiar en INCAE y, y al estudiar ahí se abrieron muchas puertas a nivel laboral y tenía una posición socioeconómica envidiable y buen trabajo, buenas cosas. Y aunque ya el Señor me había llamado al ministerio desde los 21 años, cuando me volvió a jalar el mecate y me dijo que ya era tiempo de regresar de nuevo, realmente lo que viví en la etapa, digamos, gerencial fue lo suficiente para pagar todas las deudas de la maestría del INCAE. Y como que soltar ese status quo y regresar, digamos, a la vida más normal. Y recuerdo que como con un 10% del salario, eh, Wow. fue una decisión muy, pero muy fuerte. Sobre todo también ayudado a que con las decisiones de uno arrastra a la esposa y arrastra a los hijos. Entonces, eh, para mis hijos fue muy duro ese cambio
mm, económico, por ejemplo, y, y poderles explicar que ellos habían nacido con un papá pastor, que mi esposa se había casado con un pastor, no con un gerente, no con un banquero. Eh, estos, esos sentimientos encontrados del llamado imperante de Dios, porque el llamado es, es así fuerte, y el querer seguir como estaba. Pero al final Dios ganó y aquí estamos sirviéndole al Señor. Y mis hijos entendieron y comprendieron y, y hoy ellos se sienten orgullosos de tener un papá pastor, no un papá gerente. Entonces eso le da a uno a esta edad de la vida, a este momento de la vida, una gran satisfacción de saber que los hijos lo apoyan y que se sienten orgullosos de lo que uno ha hecho y las decisiones que ha tomado. Qué valiente, don Marvin, qué valiente. Admiro mucho esa decisión, admiro mucho. Don Carlitos, ¿cuál ha sido entonces una de las decisiones más difíciles de su vida? Quizás la decisión más difícil eh, también tiene que ver con el ministerio, porque desde muy temprana edad comencé en el ministerio, en realidad. Eh, Cuando Dios me llamó para irme como misionero a España, fue la decisión de mayor impacto en mi vida y en la de mi familia. Era una decisión a un campo absolutamente nuevo, nuevo para mí y nuevo para el contexto cristiano evangélico del país, donde muy pocos, creo que fui el primer misionero que salió con el apoyo de las iglesias a nivel interdenominacional. Entonces fue como saltar de un avión eh, sin paracaídas. No tenía ninguna idea cómo iba a resultar aquella experiencia, pero una referencia, como decía Marvin, una, una, una decisión que arrastraba a la esposa y a los hijos. Eso lo hice muy poco tiempo después de que mi madre había muerto. Era una de las cosas que me dolía dejar a mi madre, pero ella murió como, creo que, no sé, un mes antes de viajar a España. Pero separarme de la familia, porque hemos sido una familia muy, muy unida a lo largo de toda la vida, hasta el día de hoy. Separar a mis hijos de sus tías, de sus abuelos, era sumamente duro, sumamente duro. Confiar en que Dios habría de sostenernos económicamente en un país de Europa, era todo una aventura nueva para mí. Y hoy no me arrepiento de esa decisión. Mis hijos, aunque sufrieron, entendieron que sufrían por causa del Evangelio. Mi esposa igual. La fidelidad de Dios fue maravillosa y la ha sido hasta el día de hoy. Así es que esa es quizá la decisión más importante que haya tomado, porque como yo comencé siendo pastor desde muy temprana edad, entonces mi esposa me conoció ya en el ministerio y mis hijos nacieron mientras estábamos en el ministerio. Entonces, en ese sentido no fue un cambio tan dramático, pero sí era el separarnos de la familia y de toda la seguridad que la iglesia y la familia podían ofrecer a alguien que está sirviéndole a Dios. Entonces, creo que ese es el grado más alto de implicaciones
de una decisión que he tomado. Wow, qué lindo. Y qué valientes todos los demás también, todo el resto de miembros de la familia. Sí. Creo Pues que no es que eran muy obedientes. es también muy chiva ver. Sí, pero bueno, creo que sí, realmente creo que son decisiones. eh, y creo que, no sé, no me lo han dicho, ¿verdad? Pero creo que, bueno, don Carlos sí lo dijo, ¿verdad? Que no se arrepiente de haberlo hecho, don Marvin creo que tampoco. Así es. Pero Jamás. creo que se puede ver el respaldo de Dios en las decisiones que ustedes han tomado. Así Y es. eso es muy chiva. Okay. Quisiera entonces hacerles tal vez otro setcito de preguntas rápidas. Podemos comenzar también por don Marvin. Entonces, primero don Marvin y después don Carlos. Ok. Entonces, primera pregunta. ¿Qué es algo que nunca se atrevería a comer? Insectos, como chapulines. No. Esa sensación debe ser terrible. Pueden ser muy ricos, pero no. Insectos no comería. Eso dice uno en la necesidad, Ok, pues no sé, pero, ¿verdad? Pero eso, claro. Don En mi Carlitos. caso, sí, en mi caso, por los múltiples viajes que el Señor me ha permitido hacer a muchos países, he conocido muchas comidas raras, eh, pero hay algunas que yo no he podido, no he podido comer. Por ejemplo, en Sudamérica no he podido comer cuy, que es como un roedor, es como una rata. Y en muchos restaurantes los tienen en jaulas en la parte de atrás de la casa o del edificio, del restaurante. Y van y lo escogen, se lo sacrifican y se lo meten al horno. Es el plato más exquisito que pueden Wow. ofrecer en Perú para alguien que va de visita, pero yo no he podido comer eso, no he podido comer. No podría comer un taco de ojos. En algunos países se comen los ojos del ganado. Entonces, son dos comidas Wow. que no podría. y yo soy testigo de que el hombre le entra a A todo, casi todo. a casi Sí, porque todo. es una forma de es una forma de enviar un mensaje de, ¿cómo se llama? De amor a estas personas, a estas culturas que te están ofreciendo lo mejor. Un día, Claro. un día en México, yo no sé en qué pueblo, nos dieron una sopa de médula, o sea, Ajá. la parte adentro del hueso. Y el hombre se la comió toda, se la tomó toda. Yo no le pude entrar. Después se revolcaba del asco. Pero el hombre, yo soy testigo, le entra a casi todo. Yo no, yo no. ¿Y de médula de qué era eso? Médula de De hueso de vaca. ganado, de Sí, vaca. de vaca. Pero era como Ah, una de vaca. huesal. Ok, de vaca. Pues, Ugh. La siguiente pregunta sería entonces, ¿qué es lo más raro que han comido? uy, lo que más raro comí, y no hace mucho, íbamos a ir a orar por una propiedad que un hermano compró en Monteverde. Y pasamos a un restaurante y como a mí me gustan los mariscos, el hombre compró algo que se llama percebes. Ah, Son sí. como unos gusanos así, que se mueven. Como unos dedos. Uy, pero usted no sabe qué cosa más asquerosa.
Yo, yo nunca en la vida volvería a comer eso. Yo he comido cosas raras, he comido canguro, he comido ñu, he comido lagarto. Son las comidas que a mí me parecerían más extrañas que he probado. Casi no, casi no. ¿Dónde comió canguro? ¿Cómo se llama? En Australia. Y New en Sudáfrica. Uy, no sé. Ah, qué interesante, qué interesante. Sí. Esta pregunta no tiene que ver con comida, ¿verdad? Pero ¿qué prefieren, perros o gatos? Ni En perro mi ni casa, gato. es interesante que en mi casa mi padre era amante de todo tipo de animales, aunque muchas veces vivimos en casas con patios sumamente pequeños, pero tuvimos perros, tuvimos cría de peces, cría de canarios, cría de pericos de amor, tuvimos loras, ardillas, yigüirros, de todo tipo de animales. Eh, pero lo único que no tuvimos en mi casa fueron gatos, porque los gatos se comían los pájaros, porque los gatos se comían los peces. Entonces, cada vez que pasaba un gato por el patio de nosotros, lo perseguíamos para que no volviera a aparecer. Y yo creo que dentro de mis hermanos solamente hay una persona que tiene un gato y ahora una nieta, pero todos los demás, como que no hay ¿cómo se llama? Una afiliación con el asunto de los gatos en las casas. Yo, si tengo que comprar algo, me gustaría tener perro. Sí, Aparte de todo lo que tengo ahora, que tengo un zoológico. un arcano, Un arte no Sí. es, sí. Yo, yo definitivamente un gato no. No, no. Por eso, es un asunto casi como de herencia, porque los veíamos como enemigos de los canarios, de los peces. Pero es que también tuve una experiencia, un gato. Cerca de la casa pasaba una quebrada. Hoy una sequía, antes era diferente el asunto. Y había pasado un aguacero como el que recién pasó. Y yo fui a coger lo que llamábamos barro de olla para hacer figurillas. Y había como entre un montón de raíces metido un gato que estaba maullando. Entonces yo estaba pequeño y yo comencé a quebrar las ramitas de las raíces. Y cuando el gato se vio libre, se me tiró a atacarme a mí y me arruñó, me mordió todo. Entonces, tengo como una experiencia traumática con los gatos. Entonces, yo no puedo ver un gato. Y luego con los perros, no es que no quiero los perros. Me gustan los perros, pero largo. Porque tengo un olfato muy agudo. Tengo un olfato muy agudo y el olor a perro no lo soporto. Entonces, me encantan los perros que tiene Maika a la orilla, al otro lado de la cerca, pero no en mi casa. Muy bien, muy bien. Ahora, ¿qué prefieren? ¿Dulce o salado? Creo que yo sé la respuesta a eso, pero ¿dulce o salado? Yo prefiero el dulce, pero ya ha hecho un esfuerzo impresionante por dejarlo. Pero sí, soy dulcero. Mi papá era dulcero y yo creo que todos. Sí, depende de la hora del día. Me gusta, por ejemplo, para el desayuno normalmente no como nada dulce, siempre salado. Para la tarde, cuando hay un cafecito o algo así en la tarde, eh, prefiero algo dulce. Y hay periodos del año, yo no sé a qué se deberá, que se me desata una predilección por los dulces. Entonces,
hago dulce de toronja o dulce de cáscaras de piña, hago como una gelatina, hago dulce de duraznos, y en la casa solo yo me los como. Entonces paso temporadas en que como mucho. Que sí, yo sabía que era el dulce. ¿Cuál es, cuál es su equipo de fútbol, pero europeo favorito? Puede ser cualquiera, país o equipo de liga. En el caso mío, el Real Madrid. No, a mí me gusta el Bayern de Alemania. Juegan como así, como son, Claro. como un reloj, son como máquinas, perfecto. Y como soy ingeniero, entonces me gusta esa exactitud, pasos. El Bayern de Alemania Claro, me claro. gusta. Ok. Bueno, vamos a entrar ahora, aunque estas preguntas de respuesta corta fueron de respuesta larga también, pero no importa. Pero me gustaría que cada uno nos cuente, y podemos empezar con don Carlos, cómo iniciaron ministerio. Bueno, en el caso nuestro fue, creo que una cuestión diferenciada es que Dios nos llamó al ministerio iniciando un gran avivamiento que hubo en Costa Rica a partir del año 1970-71. Entonces, el mover de Dios era tan poderoso, lo veíamos todos los días gente se entregaba a Cristo en los parques, en los autobuses, en los colegios, en donde fuera. Sanidades milagrosas que Dios hacía, y todo esto fue inmediatamente después de que Dios se manifestara, en este caso a mí, y me llamara al ministerio. Y me llamó a través de una palabra profética de una niña de 6 años. Y todo lo que Dios profetizó a través de esa niña se ha cumplido, Dios lo ha cumplido. Entonces, empecé muy temprano en el ministerio porque comenzamos a predicar. Estuvimos en una iglesia donde le daban oportunidad a los jóvenes de comenzar a servirle a Dios en diferentes áreas. Y muy temprano en mi vida salí como misionero a Nicaragua en el año 1972, 71, 72. Y tuve una experiencia extraordinaria allá con los hermanos nicaragüenses. Estuve por un año y luego regresé a Costa Rica y ya a pastorear una iglesia, y apenas tenía 21 años. Entonces, ha sido una experiencia muy, muy sobrenatural que empezó en medio de un mover extraordinario del poder del Espíritu Santo en todo nuestro país. Hay historias de todo tipo, y por supuesto de equivocaciones y tortas que nos jalamos, hasta cosas maravillosas que nos asombramos, cómo Dios nos puede usar a pesar de nosotros para bendecir a las personas en este mundo. Qué lindo, qué lindo. Sí, tengo dos preguntas ahí en mente, pero quisiera que don Marvin conteste primero cómo inició el ministerio antes de hacerlas. Bueno, yo tuve el privilegio de haber crecido en un hogar cristiano. Y me imagino que como en una iglesia pequeña, había, como dijo Carlos, oportunidad de participar en jóvenes. Recuerdo que en aquel momento casi todas las iglesias tenían casi como un seminario bíblico propio. Entonces, llevando ahí, recuerdo al hermano David Barrantes dándonos homilética, hermenéutica, y
llegó un momento a los 21 años que el hermano David, que era el pastor de la iglesia, decidió hacer una pastoral compartida y llamó a 4 jóvenes, dentro de los cuales estaba yo. Entonces, a los 21 años comencé a pastorear, no tiempo completo, tenía tiempo completo en una empresa, pero era pastor y, y también a los 21 años me casé, imagínense. Y ahí comenzó mi formación, porque realmente era como yo llamo, como yo digo, como un pichón de pastor, porque era eh, el, el hermano David hacía de coach para los 4, yo creo que de estos 4, sí, no, solo 3 somos pastores aún, y así comenzó mi vida pastoral hasta la fecha. O sea, acabo de cumplir 40 años de ministerio, y con una satisfacción, bueno, de servirle al Señor, que es maravilloso. Mm, qué lindo, qué lindo. Me encanta eso que están contando de que había mucho chance de, de que gente joven participara, ¿verdad? Sí, Y creo que eso definitivamente es algo que ustedes transportan hasta el día de hoy, ¿verdad? O sea, y yo veo la cultura en nuestra iglesia y es muy, muy similar, ¿verdad? Eh, qué chido eso, me gusta mucho. Eh, y creo que es algo chido que Dios ha puesto en el corazón de ustedes también. es Y que, me surge la pregunta. Ajá. no, lo que te iba a decir Ujú. es que si no hay espacio para el crecimiento de los dones, si no hay un espacio seguro donde equivocarse, ¿verdad? Y ser guiado, no ser castigado. Entonces, como dijo Carlos hace un rato, ¿cuántas veces metimos las patas? Hoy veo yo los borradores de mis sermones de hace 20 años y me dan vergüenza. No sé cómo la gente se convertía o cómo la gente se sanaba, pero, pero en la misericordia de Dios, eso sucedía. Pero ahí creo que cada iglesia debe dar espacio a la juventud, a los nuevos ministerios, para que se equivoquen, para que aprendan y con amor ser conducidos. Así lo hicieron con nosotros y creo que así lo hacemos nosotros también. Sí, definitivamente. Y en base a eso quisiera que me cuenten, eh, pero tengo mucho interés, ¿verdad? Porque hoy en día uno siente que, ¿verdad? Uno a veces mete las patas también. eh, pero me gustaría escuchar alguna metida de patas de alguno de los dos. Así como también una historia chiva, ¿verdad? Creo que puede ser una historia de algo muy chiva que haya pasado, pero también alguna metida de pata que recuerden de ese tiempo. En el caso mío hay metidas de pata que no se pueden contar así en público, porque son ¿cómo se llama? Monumentales. Pero hay una, que siempre tengo a mano, y es que una vez, ya estando en la viña, y cuando teníamos nuestro edificio en el centro de San Pedro, de Montedioca, un día estoy en la puerta como acostumbro hasta el día de hoy, saludando gente, y entra una hermana y la saludo afectuosamente y le digo, hermana, ¿y su marido? Y ella no me dio pelota, nada más salió caminando. Pero cuando comenzó a caminar la señora, digo, ¿pero qué estoy haciendo si el marido murió hace 17 años? Entonces, esa es una de las metidas de patas célebres en el caso mío, porque fue increíble. Años después, la hermana me dijo, hermano, ¿recuerda cuando usted me dijo tal y tal cosa? Y se me caía la cara de vergüenza. Yo esperaba que ella no supiera
porque no se hubiera dado cuenta de la metida de pata que había dado. Es tremendo. Pero anécdotas como esos hay montones a lo largo de la vida. Yo creo que vale la pena. Carlos podría escribir un libro de metidas de pata. Sí, sí, escribir un libro de un anecdotario. Hay un pastor amigo que ya murió de España, don Antonio Gómez. Él escribió 2 libros, los cuales tituló igual, Dios me ha hecho reír. Y entonces cuenta montones de situaciones que se han vivido en el ministerio, tanto él como otras personas también. Entonces, había uno que aparece en el primer libro. Yo me había llevado al hermano Ciro Quesada y a Iris ¿cómo se llama? Como discípulos a España. Y ellos tenían en aquel momento dos hijos. Y estaba enseñándole Iris a uno de sus hijos, ¿cómo se llama? El Salmo 23. Y decía, repita, Jehová es mi pastor. Y entonces el chiquito decía, no mami, Carlos Chacón es mi pastor. Carlos Chacón es mi pastor. Qué bueno. Bueno, yo sí recuerdo una metida de pata que di también ahí en el edificio de San Pedro de la Viña. Iba a haber como una conferencia para hablar de la anorexia y cosas de esas. Y yo tenía que dar los anuncios. Y esto que uno no conecta el cerebro con la lengua. Y les dije, hermanos y hermanas anoréxicas, va a haber una conferencia. Para ustedes. Todo el mundo así, ¡guau, guau, 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 guau! Gracias a Dios que lo tomaron por el lado amable, ¿verdad? Pero sí que cantidad de metidas de pata, Dios mío. Sí. Qué misericordia de Dios con uno. Wow. Y me surge curiosidad entonces, eh, ¿cuál sería un consejo de cada uno, de parte de cada uno, para alguien que está iniciando en el ministerio? Ustedes, bueno, creo que han sido contextos diferentes, ¿verdad? Y obviamente han pasado alguna cantidad de años de eso, pero creo que definitivamente toda la experiencia que ustedes tienen y el hecho de haber comenzado en un ambiente como esos, donde se permita experimentar, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, y como ustedes lo han traído al día de hoy. Pero, ¿cuál sería un consejo entonces para alguien que está comenzando, que está empezando a tomar estas decisiones así tan radicales como las que ustedes han tomado? Para mí, creo que el consejo más valioso sería, si usted va a servirle al Señor, permita ser discipulado. Tenga a alguien que lo disipule. No solamente que le dé conocimiento, sino que trabaje en su carácter, que trabaje en el compromiso que usted adquiere con Dios como persona antes de que usted se entregue a servirle a otros. Porque encontramos a mucha gente que ha sido muy bien capacitada en áreas teológicas, pastorales, en escuelas, en seminarios, en universidades, pero no ha sido formado el carácter de Cristo en estas personas. Y eso llega a traer serias consecuencias para él o para ella y para la gente con la cual esta persona va a trabajar, va a tratar. Permita que Dios lo disipule a través de un siervo o una sierva de Dios. Totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos. Y
Y así lo comenzó a hacer el Señor. Comenzó a discipular a la gente que hizo que el mensaje de Dios llegara a nosotros. Pero también hay otra parte que como consejo les doy. Si están seguros de su llamamiento, tengan la plena seguridad que Dios es el mejor patrón que hay. Aunque las dificultades vengan, aunque las necesidades a veces lo abruman a uno, siempre, siempre, siempre Dios suplirá nuestras necesidades. Siempre. Es que no puedo decir una sola vez en mis 40 años de ministerio que el Señor me haya abandonado a mí y a mi esposa. Y como dice la palabra del Señor, no vamos a tener necesidad de nada. Eso es algo porque realmente en un momento como este que vivimos, yo me imagino que los muchachos que están pensando y que sienten ese llamado, esa efervescencia en sus corazones de servirle al Señor, piensan, ¿y cómo me voy a mantener? ¿Cómo voy a pagar o casa o comprar casa? ¿Cómo? Dios suplirá todas nuestras necesidades. Amén. Y no sé, siento contar una de esas experiencias. Y eso hará 3 años. Claro. Necesitaba una cirugía urgente. Y por mi edad, no me da pena decirlo, era una cirugía de próstata. La cirujana me regalaba, me donaba su acto profesional, pero había que pagar clínica, anestesiólogos, circulantes, todo. Y recuerdo que eran como 1,500,000 y no tenía esa plata. Y ella me decía, hermano Marvin, ¿cuándo? Todavía no. Viniendo de una de las con que se hizo Pamares, estaba en un supermercado con mi esposa Ginette y entró un WhatsApp de una persona que apenas yo había contactado. Había cruzado un par de WhatsApp con él. Una persona de Chile, hermanos, de Chile, que me dice, hermano Marvin, el Señor me habló que usted necesita una ofrenda. Deme su cuenta. Yo le di la cuenta, hermano, y cuánto depositó exactamente lo que yo necesitaba para mi cirugía. Y como eso puedo contar miles de veces. Dios es el mejor patrón. No teman, hermanos. Los que quieran servir al Señor, no teman, que con Él estamos seguros de que nuestra vida, nuestra familia, nuestros hijos, no les faltará nada, nada, nada. En Él estamos seguros, hermanos. Vamos para adelante, sirvámosle al Señor. El mundo te necesita. Necesita jóvenes, intelectuales, bien preparados, gente pensante, gente inteligente. Necesitamos transformar el mundo a través del testimonio y la palabra y el poder de Dios en nuestras vidas. Amén. Qué lindo. Sí, definitivamente esos consejos lo inspiran a uno y traen seguridad. Totalmente, totalmente. Y ahorita que están contando estas historias eh, y ver cómo Dios ha ido respaldando sus decisiones a lo largo de su vida, quisiera que tal vez nos cuenten cuál ha sido uno de los momentos, ¿cómo lo podríamos llamar? Tal vez como, no sé, como alguna experiencia particular en la presencia de Dios que haya sido como transformadora para ustedes, ¿verdad? Algún evento que ustedes digan, esto marcó un antes y un después.
Bueno, yo he tenido algunas experiencias de esas, pero quizá la más cercana y fresca que tengo es cuando Dios me llamó a mí para que me fuera para España. Estaba yo coordinando un encuentro de pastores y líderes cristianos en Costa Rica, pero donde venía gente de todo Centroamérica, en el hotel Irazú, en lo que era el hotel Irazú en aquel entonces, lo habíamos alquilado absolutamente todo. Y en medio de las carreras, con todas las cosas que tenía bajo mi responsabilidad, en uno de los pasillos de ese hotel, yo oí como si alguien me hablara aquí al lado del oído, como cuando alguien se acerca y le dice a usted algo en el oído y escucho que me dice, quiero que te vayas para España. Wow. De manera audible. La única vez que yo he escuchado a Dios audiblemente fue algo audible. Y yo me solté en un puro temblor. Wow. No sabía cómo responder, me asusté. Entonces me fui para mi habitación y caí. Y ahí comenzó la aventura de España, Wow. que ya tiene más de 34 años. Gloria. 30 y pico de años que o he vivido o he estado viajando a España sin faltar nada más que un año que no fui, pero he ido todos los años, por lo menos 2 veces, excepto uno a lo largo de todos estos años. Wow. Y estamos disfrutando hoy de ver frutos de ese trabajo ministerial en ese país. Qué chido. Bueno, es que un hermano de la iglesia muy amado, como muy apresurado, pidiendo que algunos de los pastores fuera a orar por el papá de una hermana que estaba muy enfermo. El hermano David estaba dando la clase de los adultos. Mis otros dos otros pastores estaban en clases y solo yo andaba como rondando ahí. O sea que era el que estaba libre. Y entonces le dije al hermano Manuel, pues vamos. Y fui, tomé un frasquito de aceite que siempre había en el púlpito y nos fuimos. Ah, bueno, y antes de irme, llamé a un muchachito que yo discipulaba y le dije, Oscar, vamos a ir a orar por un enfermo. Y nos montamos en el carro y le digo, Oscar, mientras que el hermano Manuel maneja, usted y yo vamos a ir orando para que Dios haga un milagro. Y de verdad comenzamos a orar y orar, orar. Salimos ahí de la iglesia donde estábamos, que era ahí por el Nova Centro, y el hermano nos llevó hasta el costado oeste del parque de Coronado. Ahí estaba la casa. Cuando el hermano paró, yo abrí los ojos y lo que había era un carro de funeraria al frente. Y le dije, hermano Manuel, pues no es que el hermano estaba enfermo. Ah, yo no sé, a mí nada más me dijeron que trajera aquí. Y cuando llegué y entré, lo que había ayer. Quien no crea, por favor, que se vaya. Y fue como cuando se prende la luz y hay muchas cucarachas. La casa quedó vacía. Solo quedó la hermana que tenía fe, porque yo no.
la esposa bueno, la viuda o la mamá de la hermana, porque estaba en silla de ruedas. El hermano que nos fue a traer también salió y mi discípulo se quedó ahí seguro por compromiso. Y ahora sí, hermanos, ¿cómo iba a orar? Resucite. Recuerdo que nada más puse una rodilla en el piso, en el mosaico, tomé aceite y le puse así los dedos así unidos en la frente y estaba frío, hermano, como una tableta de hielo. Y mi oración única fue en el nombre de Jesús de Nazaret. Y cuando siento que el viejo me abraza, hermano, el Señor resucitó a ese viejo. Y cuando digo viejo, no despectivamente, porque ya era anciano. Y el Señor le dio 5 años más de vida. Lógico, hermanos, yo me paré, no hablé nada, todo el mundo quedó impactado. El hermano Manuel nos fue a dejar a la iglesia nuevamente. Nadie dijo una palabra, aquello fue un impacto, pero lo que vemos solamente es permitirle a Dios usarnos. No somos nosotros, es Dios. Pero eso sí marcó mi vida como una señal de que id a ser discípulos y también orad por los enfermos, sanad enfermos, echad fuera demonios, resucitad muertos. O sea, eso sucede ahora, hoy también, hermanos, porque Dios no cambia. Pero sí, eso marcó mi vida. Amén, amén. Qué lindo. Qué chiva. Qué chivas historias las de ambos. Me gustaría, entonces, ya me han contado varias, bueno, nos han contado porque hay más de, bueno, hay bastante gente, hay más de 40 personas viéndolos ahorita en este momento. Pero ya han contado historias chivas, pero quisiera, tal vez, si pudieran rescatar qué ha sido lo más lindo de dedicarle su vida al Señor. Si pudieran así como hacer, como extraer, ¿verdad? ¿Qué ha sido lo más lindo de haber tomado esa decisión hasta el día de hoy? Podemos empezar con don Marvin, si quiere. Bueno, hoy a los 40 años que he cumplido de servirle al Señor, hermanos, lo más lindo que yo puedo decir es sentir su amor, a pesar de mí, a pesar de mis errores, de mis fracasos, de mis incompetencias, sentir el amor de Dios y en ese amor el respaldo al ministerio que me llamó. O sea, Dios nos llama, pero no nos deja solos. Él nos acompaña, Él nos guía, Él nos da fuerzas. Entonces, lo más lindo que yo puedo decir es sentirme acompañado a lo largo de esto. Hay momentos en que uno se siente solo, hermano. Eso yo creo que lo vivimos todos, pero el sentirse solo no quiere decir que estemos solos, porque Él ha prometido estar con nosotros. Pero hoy, volviendo a ver hacia atrás, lo que yo puedo ver es Dios siempre ha estado ahí. Nunca, pero nunca me ha dejado a mí ni a mi familia que, que ha sido parte de esta aventura. Y la seguridad que Dios me llamó, que Dios me ha respaldado y que le serviré hasta el último aliento de mi vida. Eso es lo más lindo. Qué lindo, ¿eh? Ya me va a sacar las lágrimas otra vez. Don Carlitos, ¿usted qué sería lo más lindo de servirle al Señor? Yo no sé cómo resumir esto, pero lo que puedo expresarles a ustedes es que a mis 67 años cumplidos, sirviéndole al Señor prácticamente desde los 18 años, 19, yo no me imagino ver a Carlos Chacón haciendo otra cosa
que la que he hecho. Estoy tan plenamente convencido de que Dios me llamó, me capacitó y me envió a hacer lo que he hecho toda mi vida. Disfruto plenamente. Soy una persona que le pongo mi vida a lo que hago, apasionada. Y amo el ministerio. Amo la palabra de Dios. Amo a mi Señor Jesús, quien confió en mí a pesar de mí, a pesar de mí. Y repito, yo no me imagino en mi vida haciendo otra cosa que la que he hecho. Predicar su palabra, hacer discípulos, ayudar a plantar iglesias, acompañar pastores en sus tareas cotidianas. Esto ha sido mi vida y me moriré haciendo esto. Mientras tenga fuerza, mientras pueda hablar, mientras pueda estar disponible para quienes me rodean o quienes me necesiten, trataré de transferir la experiencia de tantos años en el ministerio, sobre todo a las nuevas generaciones de pastores. Esa ha sido mi vida y así es como la concibo y no me concibo a mí mismo haciendo otra cosa, ni haciendo dinero, ni jugando fútbol o escribiendo libros para ser famoso. No, un simple pastor, un hombre en el cual Dios fijó sus ojos. Y no solamente en mí, sino en mi familia. Porque tanto Marvin como yo no podemos dejar de lado que tenemos esposa y que tenemos hijos. Si mi esposa no me hubiera acompañado en las locuras que he hecho a lo largo de la vida, no estaría en este momento donde estoy. Si mis hijos no me hubieran acompañado, y al ver a mis hijos hoy involucrados plenamente en la obra del Señor, es un regalo de Dios. Es un regalo de Dios. Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel. Así Y es. si tuviéramos la revelación de Él en cuanto a su fidelidad, no tendríamos ningún temor de tomar decisiones que involucren nuestro futuro, porque Él está y estará con nosotros. No sé si con esto te respondo la pregunta. Sí, claro. Sí, qué lindo. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Aquí, bueno, ya nos han hecho varias preguntas, pero creo que algunas ya se las he preguntado. Nos pregunta Moisés González. Serían las 3 prioridades en la vida del ministro de Dios, de un ministro de Dios. No sé quién quiere comenzar, cualquiera que quiera comenzar. La palabra de Dios es la primera prioridad. Somos ministros de la palabra. Necesitamos alimentarnos nosotros mismos si vamos a alimentar al pueblo de Dios. Oración es el segundo elemento, no menos importante que el primero. Hombres y mujeres de Dios que no oren serán solamente un metal que resuena. Así es. Dios nos ha encargado a nosotros una tarea espiritual, no es racional. Yo no tengo que convencer a nadie, usted no tiene que convencer a nadie. Esa es la obra que hace el Espíritu Santo. Nosotros solamente hacemos y compartimos lo que Dios nos dice que hagamos. Y esto sin la palabra y sin la oración no va a funcionar. En tercer lugar, amar lo que Dios ama.
Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Si no amamos a las personas, mejor nos dedicamos a vender bananos, empanadas, granizados, a vender lo que sea. Dios nos llamó para que seamos una extensión de su corazón, amar a quienes están alrededor nuestro. Y esta es una tarea que no es fácil, porque hay personas que no se dejan amar y porque hay personas difíciles en este mundo también que son difíciles de amar. Pero aún así el Señor nos dice que debemos amar a nuestro prójimo, a nuestro próximo. Creo que esos para mí son los 3 elementos básicos para alguien que quiere servirle al Señor. Aunque Moisés preguntó por 3, yo agregaría un cuarto. Y es que hoy, si me preguntan qué haría diferente yo, es que habría dedicado más tiempo a ser discípulos, a multiplicarme. Y cuando digo discípulos es formar gente, cambiar su carácter al carácter de Cristo, porque el Señor no nos mandó a convertir gente, nos mandó a ser discípulos. Y uno de los trabajos, y es algo que Carlos siempre nos enseñó, es multiplíquese, multiplíquese. ¿Está usted en liderazgo? Haga un segundo, una copia, un clon. Y eso es algo que creo que cada ministro, cada líder tiene que hacer. Además de lo que Carlos acaba de decir, es multiplicarse, clonarse, para que la obra siga multiplicándose y siga creciendo. Qué lindo. Ay, sí, qué lindo. De hecho, eso viene amarrado a la siguiente pregunta, porque quería preguntarles si hay, si pudieran volver atrás Oh, y cambiarían algo de lo que han hecho, harían algo de manera distinta, ¿verdad? Don Marvin nos acaba de decir algo que tal vez en lo que haría más énfasis, ¿verdad? Pero si pudiesen volver atrás, definitivamente. ¿qué harían diferente? Es una pregunta complicada. Y esto podría parecer una arrogancia de mi parte. Yo he vivido y estoy viviendo con la oportunidad que Dios me da de ver hacia atrás en retrospectiva mi vida. Y puedo decirles a mis hermanos y amigos que he disfrutado cada área de trabajo a lo largo de casi 50 años de ministerio ya. Por supuesto, he cometido errores juveniles, errores que evidenciaban la falta de madurez como persona y como ministro. Pero me parece que eran errores que tenían que ocurrir para que pudiera crecer a la imagen de Cristo Jesús. Sufrimientos, sí. En el camino han aparecido enemigos, han aparecido críticas no sanas, pero puedo llegar hasta el final de mi vida ahora creyendo que he vivido para honrar a Dios, he vivido para amar al prójimo, he vivido para presentar a Cristo como lo más valioso
en este mundo. De las grandes decisiones no cambiaría nada. Creo que no tengo de qué arrepentirme hasta aquí, porque creo que hasta mis errores han sido, al final de cuentas, una bendición en mi haber. Entonces, no sé si contesto la pregunta con esta respuesta, pero no sé, y no es arrogancia. No he sido un hombre sabio que no se ha equivocado, no, me he equivocado montones de veces, pero tengo una característica: no me cuesta reconocer que meto la pata. No me cuesta pedir perdón cuando he ofendido, cuando me he equivocado. Tampoco es arrogante decir que el Señor me puede llevar cuando quiera. Yo siento que mi vida la he vivido tan plenamente al servicio del Señor, que si el Señor dice que es del tiempo, me voy tranquilo porque siento que he cumplido lo que Dios me llamó a hacer. Esa es la satisfacción más grande que tengo, haber vivido para cumplir los deseos de mi Rey y Señor Jesús. Sí, sí, definitivamente Dios se aprovecha de todo, aún de nuestros errores y todo para ayudarnos a crecer. Pero puntualmente, si yo tuviera más oportunidad, más años, sería hacer más discípulos. Porque he gastado cientos, tal vez miles de horas aconsejando gente, que no es que sea malo. Pero gente que después se va, no hay fruto. Pero cuando uno hace discípulos, está sembrando para mañana. Y eso es algo que yo haría, hacer más discípulos, haber sacrificado más tiempo con gente a mi lado, con hombres y mujeres a mi lado, que hoy le estuvieran sirviendo al Señor. Pero el Señor es sabio y sabe qué necesitamos, qué debemos hacer. Pero si hay algo que cambiar, yo cambiaría eso. Ok, gracias a ambos. Yo creo que ya podemos ir terminando. Tengo dos preguntas más para ustedes, nada más. Vieras que me interesa, hemos hablado mucho, hemos visto mucho hacia atrás, pero quisiera que viéramos hacia adelante. Yo creo que, y porque los conozco, digamos, yo he visto que todavía en ustedes hay sueños y planes que Dios ha puesto ahí. Entonces quisiera que viéramos hacia el futuro y pudiese ser en el ámbito ministerial o no, pero qué sueños y qué planes tienen para el futuro. Cualquiera que quiera comenzar. En el ministerio que Dios me llamó a cumplir, Él me dio ciertas tareas que he cumplido a lo largo de la vida. Algunas de ellas, aparte de hacer discípulos, comisionarlos y enviarlos, Dios me llamó a acompañar pastores y pastoras en el ministerio. Y lo hago con gente de muchos países. Invierto una parte muy importante de mi tiempo en acompañar pastores, pastoras de iglesias, aún que no son parte del movimiento de la viña con el cual trabajo. Es un trabajo que yo puedo hacer aunque llegue a los 90 años. Puedo sentarme a conversar con las personas. Puedo escucharlas
porque hay dolor. Los pastores y pastoras son personas solitarias. No tenemos muchas veces con quién conversar, con quién abrir nuestro corazón para expresar nuestro dolor, para expresar frustración, para expresar fracaso, cansancio, depresión, desilusión. Y yo quiero invertir mi vida, el resto de mi vida, en esta área del ministerio. Ser un recurso de Dios para acompañar hombres y mujeres de Dios que están en el frente de batalla. Creo que es algo que puedo hacer y disfrutar mi vejez, disfrutar estos años con mi familia, con mi esposa, con mis hijos, con mis nietos, y al mismo tiempo ser un recurso para tanta gente que, aunque pertenezca a una organización religiosa, no tiene quien los acompañe en el ministerio. Sí, yo creo que la experiencia que Dios da o ha dado a través de los años debe como estar a disposición de todas las nuevas generaciones. Estar ahí como el consejero, estar ahí como el acompañante, ya no tal vez en la carpintería propia, pero sí escuchando, aconsejando, orando, como he dicho tantas veces, de la oficinita esa que tengo yo, me sacan cuando me metan en el cajón, porque ahí voy a estar. Hasta el último aliento de mi vida estaré sirviéndole al Señor. O sea, ¿cuál es mi sueño? Servirle al Señor por los años que sean. En otras áreas, detrás del telón, pero sirviéndole al Señor. Creo que cada vez nos damos cuenta, como dice Carlos, que los líderes necesitan la mano amiga, el abrazo, el consejo sabio, ese empujoncito que a veces necesitan para dar el paso en los momentos de indecisión. Pues estar ahí para ellos, para quien lo necesite. Y yo creo que mi anhelo es morir sirviéndole al Señor, definitivamente. Qué lindo, hermoso, hermoso. Quiero darle gracias a ambos por sacar de su tiempo, por disponerse a esto, por abrirse, por ser siempre accesibles. Creo que en definitiva, ustedes han sido siempre personas accesibles. Literal, la oficina de ustedes siempre tiene la puerta abierta. O sea, literal, la puerta siempre está abierta. Y creo que es una señal de la apertura que ustedes tienen. Y creo que esto también que estamos haciendo es parte, ¿verdad? Gracias por compartirnos todas sus historias, gracias por abrir sus corazones, gracias por también ser vulnerables con nosotros. Creo que también contar errores demuestra muchísimo lo que Dios ha hecho en ustedes, ¿verdad? Creo que conozco mucha gente que tal vez no se atrevería a contar cosas o metidas de pata que han tenido, pero creo que el carácter de Cristo definitivamente se ve reflejado en ambos. Y para terminar, la última pregunta que quiero hacer es, ¿cuál ha sido el momento más feliz de su vida? Y quisiera que comenzáramos con don Marvin, que nos cuente cuál ha sido el momento más feliz de su vida. Wow. Es que han habido tantos, ¿verdad? Y ponerlos en categorías. Yo pienso que fue el momento en que me casé. Sí, ese podría
ponerlo en orden y creo que este momento en que me casé está eufórico, estaba tan contento y que es algo que hoy, 40 años de casado, 40 años de ministerio, nos hace a mí celebrar cada aniversario, pero efusivamente. Ese es mi mejor momento, sí. Qué lindo. Yo incluiría 4 momentos, no Ok. uno. El primero definitivamente fue mi experiencia de casarme. Anhelaba casarme, anhelaba servirle a Dios acompañado por una esposa. Y Dios me ha dado esa esposa ya por, no sé, 47 o 48 años. Es algo maravilloso llegar a esta edad y acompañado. Yo doy gracias a Dios por la vida de mi esposa que me ha soportado tanto tiempo de ausencia por viajes, tanto tiempo de ausencia por estar atendiendo a otras personas. Y ha sido muy valiente y muy fuerte para llegar hasta aquí conmigo. Pero también yo quiero resaltar el nacimiento de cada uno de mis 3 hijos. Fueron momentos claves en mi vida. Me parecía algo tan extraordinario que yo pudiera ser papá. Mis 3 hijos son un regalo de Dios. Los 3 le sirven a Dios. Están 2 de ellos involucrados tiempo completo en la obra del Señor. Me hacen sentir sumamente orgulloso. Y algo que pareciera una arrogancia. Creo que mi esposa y yo no nos equivocamos tanto como padres, porque nuestros hijos están sanos en primer lugar, tienen sus hogares estables, gracias a Dios hasta aquí, y le sirven al Señor, que es lo que nos hace sentir más orgullosos de todo. Así es que, alabado sea el Señor por estas experiencias tan fabulosas. Hay que cuidar la familia. Definitivamente. Y entre más viejo estoy, creo más en la familia y en la responsabilidad que adquirimos cuando nos casamos. Ahora lo veo más claro que hace mucho, pero el Señor fue misericordioso y todavía estamos juntos. Qué lindo. Sí. No sé si quisieran agregar algo más. Ya no tengo más preguntas para ustedes. Yo estoy bien hasta aquí. Satisfecho también. Bueno, agradecerles de nuevo. Creo que hablo de parte de todos cuando les expreso mi admiración. Creo que todos los admiramos, los amamos profundamente. Le agradecemos a Dios por haberlos llamado y le agradecemos a ustedes por haber dicho sí, por haberle dicho sí a Dios en algún momento. Y en lo personal, ¿verdad? Me siento muy, muy honrado de poder tenerlo cerca. Definitivamente son 2 personas impresionantes de las que amo aprender cada día. Y creo que en eso estamos de acuerdo todos los que estamos viendo. Quiero pedirle a Dios por ustedes, porque que los años que vengan de hoy en adelante sean los más fructíferos de sus ministerios. Amén. Que los años que vienen de ahora en adelante sean los años donde encuentren al Señor de una manera aún más íntima de lo que lo han hecho hasta ahora. Quiero pedirle al Señor que revele aún más las profundidades
de su corazón y de los secretos que hay en Él para usted. Así Y es, sobre todo, y que en estos años que siguen, Dios los rodee aún más de personas que los impulsen a alcanzar esos sueños que todavía tienen. Me encanta que los sueños que ustedes nos describieron hoy básicamente es hacer lo que Dios quiera hacer. así Y es. creo que eso definitivamente es algo que todos como hijos de Dios, yo creo que no solo como ministros llamados o llamados tiempo completo al ministerio, sino creo que como hijos de Dios somos llamados a ser tiempo completo hijos de Dios, y creo que definitivamente hacer lo que Dios quiera hacer debe ser el motor de nuestras vidas, y creo que ustedes lo han demostrado con todas esas historias fuera y dentro del ministerio, y ha sido chivísima este espacio. Creo que quisiera tener más momentos como estos y poder escuchar más historias y todo todavía.